Hello, hola, this is my first video, este es el primer vídeo que subo a YouTube y bueno, quería compartir con vosotros un poco una tontería que he hecho que sirve para jugar un poco con los sonidos y para aprender un poco las notas y esas cosas y tocar alguna melodía simple. I wanted just to show how you can, another version of a very primitive instrument with which you can play some tunes, some very simple melodies and just play around with the notes and get a feeling of the notes. And it's just a one string guitar, una guitarra de una cuerda, which is also called diddley bow in English. So in English se llama diddley bow, un arco de Diddley. And this is the I think it is the simplest design of this kind of instrument. Este es el diseño más simple de este instrumento, yo creo. Y bueno, aquí os lo enseño en la pantalla. Tiene una madera, como veis que es una madera que podéis coger cualquier madera de casa. You can take anything, any kind of wood that you have, a piece of wood that you have which is strong enough to support the tension of the string. So you can pick up, podéis solamente tenéis que tener en cuenta que la madera sea lo suficientemente fuerte para resistir la cuerda de guitarra y ya está. And then entonces lo que tiene, it has one little screw here which fits just in the ball of the acoustic string guitar. Es el tornillo que ajusta perfectamente aquí, en este tornillito de aquí, pues ajusta perfectamente en la bolita de la cuerda de la guitarra. Then the string goes all along the boot up to this other part, right? En esta otra parte llega hasta aquí la cuerda y tiene otro tornillo, el mismo tornillo, que lo que hago es aprisionarlo. Le paso por debajo la cuerda y lo aprieto. Then I just get the string, right? You can see here this string which goes below. The string gets the press by the screw. You just have to go to pass to get one turn of the string and this below the string itself, right? So and then entonces aquí tenéis lo que sería el nut, que llaman en inglés, la primera cejuela, digamos, lo que hace tensión, la primera parte de la tensión. This is the nut. And then you can put the bridge is made with a copper tube, a piece of a copper tube that I had around. Entonces el puente está hecho con un pedacito de tubo de cobre que he cortado, ¿no? Y es lo que le da también resonancia, porque como veis es un tubo hueco. De aquí podéis poner algún tipo de amplificación con una bobinita sencilla o lo que sea. And then you hear next to this copper tube which gets the sound, makes the sound louder. You can put some pickup coil just to get the sound. And moving along this copper tube, moviendo este tubo de cobre, you can get different tunings, different open notes. Puedes, moviendo este tubo de cobre a lo largo de la cuerda, puedes obtener diferentes notas, diferentes afinaciones, different tunings. Y este es el instrumento, es muy sencillo, es muy primitivo, pero puedes jugar con él y puedes hacer melodías sencillas y aprender las notas musicales. Y lo puedes hacer muy rápidamente, tardas 5 minutos en hacerlo. So this is it. This is the instrument. It is very simple. It is maybe the most simple design that you can build it in the most simple way. You have other videos on YouTube which you can see how simple it is, and you can play simple melodies with it and learn the notes by feel the notes and learn by ear the notes, and it is very, very nice actually, the sound. And to play it, how do you play it? ¿Cómo lo tocas? Well, you can play it with this piece of a bottle.
lo puedes tocar con esta pieza de botella. Es a homemade slide, es un slide casero. En internet hay muchos vídeos, en YouTube también sobre cómo se hacen. In internet you can find a lot of videos of how you make this kind of bottleneck slides. In particular, I made this with a little tool, with just applying heat after making with a file. I made a mark around, and then I applied heat, and then until I heard a sound, and then I put in cold water, and it broke. So lo que hice para construirlo en mi caso fue aplicar con una lija, cortar alrededor del cuello una botella de vino, a wine bottle, y entonces lo que hice fue, después de hacerle esa marquita, después lo que hice fue aplicarle calor con un soplete pequeño de estas de manualidades, hasta que oí un crack, y cuando oí ese crack lo puse en agua fría, lo moví un poco y partió, y luego lo limé un poquitín para que no me raspase. So when I crack it, when I heard the crack after applying the heat, then I broke it with my hands a little bit, making a little bit of force with my hands, and then I used the file again to just round the borders and avoid cutting myself, and that's all actually. Y bueno, pues a ver si se oye un poco como suena. Let's see if you can hear how it sounds. Maybe it is too quiet. And then y luego otra cosa, one more thing, is that to avoid problems when you play it, since you see that there is part of the string that is here and part of the string that is here, para evitar problemas cuando lo tocáis, veis que aquí hay una parte de la cuerda que está libre, que vibra, pero veis que aquí en este otro lado hay otra parte de la cuerda que también está libre y vibra también. So you see these two sides of the string which are both vibrating, so you can get strange feelings from this right part. Podéis oír extraños sonidos de esta parte derecha, y para evitarlo, to avoid this, you can just put something, napkin or something, some tissue or something, to avoid the sounds, and then entonces it will not sound, no sonará mal, ya no sonará esta parte. The sound will get damped, el sonido se amortiguará. And that's all. Y eso es todo. Gracias por escuchar. Thank you very much for listening or watching if you like it, and that's all.